Lo de esta noche en Londres no es solo una eliminación, es una historia que va a dar mucho que hablar. Hay noches en Champions que se explican con fútbol y otras que se explican con decisiones. Y lo que ha pasado hoy en el Emirates está peligrosamente cerca de lo segundo, porque hay dos jugadas, que lo cambian todo. Y cuando las veas vas a entender por qué hay tanto ruido ahora mismo. Pero lo más interesante no es solo lo que pasó en el campo, es lo que se está diciendo después. Entrenadores, jugadores y hasta ciertas voces que, curiosamente, ahora ven cosas que antes no veían. Y ahí es donde esto se pone realmente interesante. El Atlético de Madrid llegaba al Emirates con el 1-1 de la ida. Un escenario complicado, ante un Arsenal sólido, intenso y con uno de los ambientes más exigentes de Europa. Primera parte, clara. Dominio del Arsenal, posesión alta, control total del ritmo. El Atlético más conservador, esperando su momento. Minuto 44. Disparo de Trossard, rechace de Oblak y Saka aparece. 1-0. Gol en el peor momento posible. Simeone movió piezas, adelantó líneas, buscó más presión, más presencia arriba. Y durante unos minutos dio la sensación de que podía pasar algo. Pero en Champions no basta con que pueda pasar, tiene que pasar. Y aquí llegan las dos acciones que lo cambian todo. Giuliano Simeone, dentro del área, con todo a favor. Cae. Nada. Minuto 85. Sorloth solo ante raya. Y falla. Dos momentos, dos oportunidades, dos formas distintas de quedarse fuera. Pero hay una jugada que ha encendido todo. Minuto 56. Acción sobre Griezmann dentro del área. El árbitro señala falta previa en ataque. Las repeticiones no lo dejan tan claro. Contacto leve, interpretación discutible. El VAR no entra. Y aquí empieza el ruido. Porque no es solo la jugada, es la sensación. Y quédate hasta el final porque hay algo que conecta esta acción con otras situaciones recientes y cambia completamente la forma en la que se está interpretando todo esto. Pero atención a esto, porque aquí la historia da un giro curioso. En el análisis posterior aparece Toño, exárbitro, ahora comentarista, y su análisis fue contundente. Habló de mala gestión, de decisiones difíciles de entender, de nivel arbitral cuestionable. Y claro, aquí es donde muchos se hacen la misma pregunta. ¿En qué momento alguien que fue tan discutido pasa a ser referencia para juzgar este tipo de partidos? En televisión suena análisis, en redes no todos lo interpretan igual, y eso añade todavía más gasolina. En rueda de prensa, Simeone no esquivó el tema, habló de decisiones que marcaron el partido, de acciones que no cayeron de su lado. Jugadores como Koke o Giuliano dejaron mensajes similares. Nada fuera de lo habitual, pero tampoco algo que pase desapercibido. Y aquí es donde entra algo más interesante que el propio partido. Cómo se interpreta el arbitraje dependiendo del contexto. Porque hay jugadas que, según cuándo y a quién afecten, generan una reacción completamente distinta. Y eso no es nuevo. De hecho, hay una comparación que está circulando mucho ahora mismo y que deja una pregunta incómoda en el aire. Pero eso lo vemos en un momento. Más allá de la polémica, hay hechos claros. El Arsenal fue más constante. El Atlético tuvo ocasiones, pero no las convirtió. Y algunas decisiones tácticas, especialmente en el minuto 66, han generado debate. Porque cuando necesitas marcar, cada decisión pesa el doble. La eliminación abre preguntas importantes sobre el proyecto, inversión alta en los últimos años, pero sin títulos recientes que lo respalden. Y en este nivel, eso siempre pasa factura. Mientras tanto, el Arsenal vuelve a una final de Champions 20 años después, con un proyecto sólido, coherente y reconocible. Un contraste que no pasa desapercibido. Y ahora sí, la pregunta clave. ¿El problema es el arbitraje o cómo reaccionamos ante él según quién esté implicado? Porque esta noche hay decisiones discutibles, sí, pero también hay algo más. Una narrativa que cambia dependiendo del lado desde donde se mire. Y eso es lo que hace que esta noche no sea una más. No por el resultado, sino por lo que deja. Porque cuando el debate ya no es solo lo que pasa, sino cómo se cuenta, el partido sigue incluso después del pitido final. Déjame en comentarios, ¿era penalti?
¿El Atlético fue perjudicado o le faltó acierto? ¿Y qué opinas del análisis arbitral que se está haciendo ahora mismo? Suscríbete si te gusta el fútbol sin filtros evidentes, pero con memoria.